Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hola, buenas. Bien, vamos a arrancar con la parte de glucólisis, ¿sí? Que es una de las partes que nos va quedando desde los temas que veníamos viendo. Esto es como un repaso por ahí un poquito más intenso de, de la semana pasada. Pensé que... Bien. Bien, vamos a arrancar. Hola Mónica, ¿cómo estás? Espero que andes bien. ¿Cómo venís con las clases? A ver cómo lo ven ahí. ¿Se ve bien? Yo calculo que sí. Bien, vamos a arrancar acá. Entonces tenemos glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿sí? Para saber qué tema va a abarcar o qué es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Glucólisis, si hacemos una separación, ¿sí? Gluco viene de glucosa y lisis viene de ruptura. Es decir, la ruptura, buenísimo, Moni, la ruptura de una molécula de glucosa. ¿Sí? A grandes rasgos, o sea, así como un resumen general, nosotros partimos de una glucosa de 6 carbonos y nos terminaría quedando, ¿sí? Un piruvato que tiene 3 carbonos, bueno, acá serían como 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. Esto sería el resumen, por así decirlo. Vamos a la primera etapa, ¿sí? Etapa preparativa o de inversión de energía. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que sea de preparación de energía, inversión de energía o etapa preparativa. Bueno, como dice, este, como explica bien, ¿sí? Esta es la etapa en donde se va a preparar todo el mecanismo y además, ¿qué quiere decir que haya inversión de energía? Que justamente se van a utilizar moléculas energéticas como la de ATP en la primera etapa de toda esta glucólisis. ¿Sí? Entonces, arrancamos con glucosa. ¿Sí? Recuerden ustedes, como habíamos explicado anteriormente, cuando la glucosa atraviesa la membrana, ¿sí? Lo primero que sucede es una fosforilación. ¿Qué quiere decir la fosforilación? Que vamos a utilizar una molécula de ATP, ¿sí? Y uno de esos fosfatos, recuerden la estructura de ayer que estuvimos mirando, una de esas moléculas de ATP se va a colocar en la estructura de la glucosa, fosforilando la glucosa para que sea metabólicamente activa y esta no pueda salir, ¿sí? Esto hace que se mantenga un montón de equilibrios dentro de la célula, o sea, dentro de la célula y por fuera de la célula. Como resultado nos va a quedar ADP y acá en este primer paso que tenemos acá se utiliza energía. ¿Sí? Obtenemos la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y de acá comenzamos directamente el ciclo. Tenemos la glucosa 6-fosfato, después por una isomeración, ¿sí? Se transforma en fructosa 6-fosfato, nuevamente utilizamos energía, ¿sí? Y nos quedaría fructosa 1,6 bifosfato. La enzima involucrada, ¿sí? Es la fructosa quinasa, es la misma, no es la misma, sino que acá tenemos la fosfoglucosa isomerasa. Quiere decir que acá hay una isomeración, es una reacción reversible y esta es irreversible. Eso de que sea reversible e irreversible no se hagan problemas porque después al final del archivo figura cuáles son las etapas reversibles, si se utiliza energía o no. Así que como comienzo tenemos que en el primer bloque se utiliza ATP, es una reacción
irreversible, que quiere decir que no hay vuelta atrás. En la segunda etapa tenemos, bueno, en la segunda etapa no, sino en el segundo tramo tenemos una isomeración. En el tercer camino tenemos utilización de energía nuevamente, reacción reversible. En esta reacción irreversible utilizamos ATP y nos quedaría la fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Hasta acá, ¿cuáles son los requisitos que vamos a necesitar? Utilización de energía y las enzimas, ¿sí? Una vez que tenemos esta fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí?, por una hidrólisis se termina separando en dos partes, ¿sí?, que a su vez obtenemos una dihidroxiacetona fosfato y un gliceraldehído trifosfato. Entre esta parte, que es la dihidroxiacetona y el gliceraldehído, ocurre una isomeración, ¿sí? Acá tenemos la enzima que es una isomerasa, y esta reacción es reversible, y estas también. ¿Cuál es el metabolito que nos va a interesar a nosotros? Va a ser esta, ¿sí?, la obtención del gliceraldehído. Esta es la primera etapa, ¿sí? O sea, todo este bloque es la primera etapa y vamos a utilizar 2 moléculas de ATP. Entonces, este es el metabolito que a nosotros nos interesa porque ese es el que va a desencadenar después la obtención de piruvato. Entonces tenemos acá la transformación, una molécula de glucosa es convertida en 2 moléculas de gliceraldehído. Recuerden que acá hay un 2, ¿sí? Y obviamente que acá también hay un 2. Este es el metabolito que nos interesa a nosotros. Entonces tenemos 2 moléculas de gliceraldehído a través de 4 reacciones químicas. Requisito energético: se consume 2 moléculas de ATP. Requiere energía inicial para atrapar y desestabilizar la glucosa. Por eso se llama inversión, ¿sí? Porque requerimos 2 moléculas de ATP. Y acá donde dice desestabilizar la glucosa, ¿por qué? Porque esta glucosa sí puede salir e ingresar dentro de la membrana, dentro de la célula. Si esa glucosa no se fosforila, quiere decir que la glucosa puede andar libremente, o sea, por fuera y por dentro de la célula. Entonces, por eso la fosforilación, ¿sí?, esta fosforilación es muy importante, porque si esto no ocurre, la glucosa difunde para todos lados. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta acá? ¿Algo que quieran aclarar? Bien. Vamos a pasar entonces a deshojar todo esto que estaba acá de este lado, ¿sí? La primera reacción es una reacción de fosforilación, ¿sí?, en donde tenemos una glucosa, se fosforila, quiere decir que vamos a agarrar un fósforo del ATP y se lo agregamos a la glucosa. Se termina transformando en glucosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para esa reacción? Vamos a necesitar un sustrato, que es la glucosa. Buen viernes, Z, gracias. Muchas gracias. Vamos a necesitar una enzima. ¿Cuál es el nombre de esa enzima? La hexoquinasa. Y la inversión de una molécula de ATP. En este paso, ojo, acá tenemos una alerta de examen, ¿sí? El propósito es retener la glucosa en el interior de la célula y transformarla en una molécula más reactiva, ¿sí? Hablando termodinámicamente, ¿sí?, hay una reacción irreversible, que es esta, ¿sí? Esta reacción es importante. Si esto no ocurre, como dije anteriormente, la molécula puede salir dentro de la célula, ¿sí?, y eso desencadena todo un problema metabólico. La segunda reacción es una reacción de isomeración, ¿sí? Por eso es una reacción reversible, que quiere decir que esta molécula de glucosa 6-fosfato
va a fluctuar entre glucosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato. ¿Y esto por qué es? Bueno, como típica isomeración pasa y sucede eso a nivel metabólico, ¿sí? ¿Y por qué sucede? O sea, ¿por qué no queda como glucosa 6-fosfato y después como fructosa 6-fosfato? Porque si el organismo necesita esta molécula para hacer otras reacciones, lo va a tener acá, ¿sí? Si no, sería una sola reacción, o sea, una flechita hacia la derecha nada más. Tenemos acá las isomerasa, ¿sí? Fíjense que la misma no cambia. Y acá tenemos, ¿qué es lo que vamos a necesitar? El sustrato, glucosa 6-fosfato, y la enzima, fosfoglucoisomerasa. Esa es la enzima que vamos a utilizar y el sustrato. Ojo, o sea, el sustrato va a ser glucosa 6-fosfato para obtener como producto fructosa 6-fosfato. Y la pregunta puede ser, ¿y por qué no, como sustrato, no podemos tener la fructosa 6-fosfato? Lo podríamos agregar acá, ¿sí? Pero no tiene sentido porque nuestro objetivo en la glucólisis es obtener el gliceraldehído y que se termine transformando posteriormente en el piruvato. Acá si quieren lo podemos agregar, pero les traía confusiones, ¿sí? Porque quiere decir que vamos a necesitar dos sustratos, la glucosa 6-fosfato y la fructosa, ¿sí? Alerta de examen, proceso de reubicación de los elementos, ¿sí? Convierte una aldolasa, la glucosa, en una cetosa, ¿sí? Que quiere decir que por ahí tenemos un grupo cetona. ¿Cuál es el grupo cetona y cuál es el grupo aldehído? El grupo aldehído, ¿sí? Recuerden ustedes que es del carbono primario, ¿sí? En donde tenemos un doble enlace con el oxígeno y uno con el hidrógeno y el resto de la cadena carbonada. Por ahí alguien me puede decir, bueno, pero acá tenemos un montón de OH, ¿en dónde va la R? Claro, yo omito esa cadena carbonada con los OH porque en este caso no me interesa. Yo lo único que quiero es identificar cuál es el grupo aldehído y cuál es el grupo cetosa o cetona. Y en el caso donde dice el grupo cetosa, ¿sí? Nosotros tenemos el radical, un carbono, el grupo cetona, el R, nuevamente de la cadena carbonada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este grupo funcional que está en el carbono primario migra, ¿sí? Hacia el carbono secundario. Supongamos que acá en vez de poner R de radical, en este caso yo tendría mi carbono, por así primario, ¿sí? Mi primer carbono. Y después abajo, bueno, toda la cadena carbonada. Entonces este grupo que está en el carbono 1 termina pasándose al carbono 2, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Por eso este grupo, el grupo cetona, no puede estar en el carbono primario, porque si está en el carbono primario, lo que termina sucediendo es que volvés al estado de aldehído, ¿sí? Por eso esta reacción fluctúa entre la glucosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Ese es el motivo por cual el grupo cetona no puede estar en ese carbono y sí o sí tiene que estar un carbono secundario, ¿sí? Bueno, esto lo voy a dejar ahí por si no voy a terminar. Hasta mañana voy a estar borrando. Bien. La reacción es como ya está nombrada, es una reacción reversible, ¿sí? Que puede ir tanto de un lado para el otro. La tercera reacción que vimos nosotros, ¿sí? Es una fosforilación secundaria, que quiere decir que vamos a agregar un segundo grupo fosfato. Tenemos la fructosa 6-fosfato, que es la que nos quedaba de este lado. Y fíjense la estructura, tenemos solamente un grupo fosfato. Utilizamos ATP, la fosfofructoquinasa, que es la enzima. Y después nos queda el grupo fosfato de este lado, ¿sí? Tenemos los dos grupos fosfato y se termina transformando en fructosa 1.6 bifosfato. Yo entiendo que los nombres de las enzimas pueden ser muy complicados, ¿sí? Y les puede traer un poco de confusión. Por ejemplo, acá fosfofructoquinasa tenemos. ¿Por qué tenemos una K? Porque
la parte de quinasa, usualmente en química biológica, se utiliza una K. ¿Sí? Para decir qui, como de quinasa, es una K. Por ejemplo, la CPK. ¿Sí? La CPK es una quinasa y en vez de poner con Q, se pone con K. Acá hay algo muy importante, ¿sí? Es una alerta de examen. Dato crítico. Esta reacción marca el ritmo de la glucólisis. ¿Qué es lo que quiere decir que marca el ritmo? Esta enzima nos va a terminar diciendo si hay que acelerar el proceso, o sea, de glucólisis, o hay que hacerlo más despacio, ¿sí? Por eso es muy importante la fosfofructoquinasa en este paso, ¿sí? Es lo que va a permitir que se acelere las reacciones, es decir, que además se acelere la glucólisis, o vaya de manera atenuada. El mecanismo, el ATP cede un grupo de fosfato a la fructosa 6-fosfato. La reacción es irreversible, quiere decir que no hay vuelta atrás. ¿Por qué no hay vuelta atrás, profe? Y porque si hay vuelta atrás voy a requerir otra molécula ATP. ¿Sí? Entonces fíjese como dato importante que las reacciones que son de isomeración son reversibles, ¿sí? Y las que son con utilidad de ATP son irreversibles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar nosotros en ese pasaje? El sustrato, que ahora sí es la fructosa 6-fosfato, la fosfofructoquinasa, o PFK, y la inversión de una molécula de ATP. ¿Sí? Esos son, hasta el momento utilizamos dos moléculas de ATP, ¿sí? Hasta el momento. Y esta es la enzima que nos va a regular qué tan rápido o tan lento va a ir la glucólisis. Acá en este caso lo que ocurre es una lisis, ¿sí? De la fructosa 6-fosfato, en donde la cadena carbonada de 6 carbonos se termina partiendo. Se parte la cadena carbonada de 6 y nos queda 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es decir que se parte a la mitad. Nos queda por un lado, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Y acá es lo que yo le decía hoy. Tenemos el grupo cetona en el carbono secundario y si a su vez ocurre una isomeración, tenemos que se cambia el grupo al carbono primario. Por eso es que esta reacción termina siendo una isomeración. ¿Sí? Son isómeros funcionales. ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros? El gliceraldehído 3-fosfato, porque ese es el que nos terminaría dando posteriormente el piruvato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? El sustrato, que es la fructosa 1.6, y una enzima que se llama aldolasa. Acá tenemos otra alerta de examen. División, se fragmenta, ¿sí? La fructosa 6-fosfato en dos moléculas de 3 carbonos. Una es la dihidroxiacetona y el otro es un gliceraldehído. ¿Sí? Reconversión, solo la glucosa 3-fosfato sigue la vía. Es decir que esta es la que a nosotros nos interesa para que termine dando el piruvato y entre a glucólisis, a Krebs, ¿sí? Lo que es la dihidroxiacetona se convierte rápidamente en glucosa 3-fosfato. A partir de aquí todo ocurre 2 veces. Es decir que esta molécula se termina transformando en el gliceraldehído y 2 moléculas de esto terminan ingresando a Krebs como 2 moléculas de piruvato. La parte de fosforilación oxidativa, ¿sí? Esta es la segunda etapa. Tenemos el gliceraldehído y acá tenemos una reacción importante que se llama de óxido-reducción. ¿Sí? Ojo ahí, cada vez que ustedes utilicen o que el sistema utilice NAD o NADH o FAD,
y termina dando FADH y viceversa, esas reacciones son de óxido-reducción. ¿Qué quiere decir de óxido-reducción? Que va a haber una sustancia que se oxida y al mismo tiempo alguien que se reduce. ¿Sí? Ojo ahí porque les pueden llegar a preguntar en un examen cuál es la reacción o cuál es la primera reacción de óxido-reducción, o le pueden dar esta reacción, supongamos, ¿sí? Y les dicen, bueno, díganme si acá hay alguna molécula que se reduce, como pregunta 1. Pregunta 2, díganme si hay una molécula que se oxida. Eh, la respuesta es que sí, en ambas, ¿sí? Como tenemos una reacción de óxido-reducción, vamos a tener una molécula que se oxida y como consecuencia la otra que se reduce, ¿sí? No puede haber una sola que se oxide sin que alguien se reduzca, ¿sí? Es una condición sine qua non, o sea que sí o sí se tiene que dar, no puede estar separado uno de otro. Conceptos claves: en esta etapa la molécula de 3 carbonos se oxida, ojo ahí, si esta se oxida hay alguien que se reduce, ¿sí? Entonces la molécula de 3 carbonos se oxida y adquiere un nuevo grupo fosfato. Comienza la recuperación del refuerzo metabólico inicial. ¿Qué quiere decir en esta parte? Que acá nosotros al obtener el NADH, ¿sí? Lo que ocurre es que como ya habíamos gastado 2 moléculas de ATP, acá con esto lo recuperamos. ¿Por qué? Porque esto termina yendo a cadena respiratoria y nuevamente esto nos daría ATP. Sexta reacción: oxidación y adicción de fosfato. Entonces acá ya teníamos que contar por 2 esta molécula. Oxidación y adicción del fosfato. Acá tenemos nuevamente el por 2. Tenemos el gliceraldehído 3-fosfato. Utilizamos NAD, obtenemos NADH, ¿sí? Volvemos a recuperar la energía que habíamos gastado anteriormente. Nos queda como producto, ¿sí? 1.3 bifosfoglicerato. ¿Qué es lo que voy a necesitar? El gliceraldehído 3-fosfato, la enzima glucosa 3-fosfato de hidrogenasa y una coenzima que se llama NAD. En este caso, bueno, vamos a necesitar 2. ¿Se pueden saber el nombre de nicotinamida y demás? ¿O le ponen NAD? Yo les recomiendo que le pongan NAD y no el nombre de nicotinamida, adenina, dinucleótido, porque es un solo despiole, ¿sí? Con que pongan que se utiliza NAD, ya está. Y este PI, ¿sí? Este que está acá, eso se llama fósforo inorgánico. Fíjense que acá se agrega un fósforo, ¿sí? Un grupo fosfato, pero no viene del ATP, ¿sí? Este viene de un fósforo inorgánico que quedó de alguna reacción X de algún lugar, ¿sí? Y con la utilización de este tipo de coenzima se termina agregando ese fosfato, ¿sí? Y ahí nos quedaría el 1.3 bifosfoglicerato. Alerta de examen: esto es un proceso de oxidación acoplada a la fosforilación sin gastar ATP y obviamente como hay algo que se oxida, hay alguien que se va a reducir. El rendimiento genera 2 NADH, que es lo que tenemos acá, que irán a la mitocondria. Es decir, que van a ir a la membrana de la mitocondria donde están los citocromos y ahí en toda esa es una cascada de electrones y termina generando ATP, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar hasta acá? Perfecto. Es importante que siempre
tengan en cuenta todos estos detalles, ¿sí? ¿Por qué? Porque le ayuda a solucionar tanto un examen como si tendrían un cuestionario, ¿sí? Recuerden, yo por ejemplo les podría decir, ¿y dónde ocurren todas estas reacciones que están acá? Esto ocurre en el citosol o citoplasma, dependiendo cómo lo llamen, en la mitocondria, en el aparato de Golgi, en los ribosomas, ¿en qué lugar ocurre? En el núcleo, ¿sí? Recuerden que toda la primera etapa de la glucólisis, en realidad toda la glucólisis completa, ocurre en el citosol, ¿sí? Acá no interviene de manera directa la mitocondria, ¿sí? Entonces, en esta reacción, que es lo que vamos a tener, ¿qué vamos a necesitar? ¿Sí? Esto yo lo puse acá de qué vamos a necesitar, porque ustedes se pueden ir armando después toda la reacción como yo lo mostré al inicio, ¿sí? Y en cada una de las partecitas qué es lo que va a necesitar, y una alerta de examen que vendría a ser como para tener en cuenta, más que nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a necesitar? El sustrato, ¿sí? Que es el 1.3 bifosfato, bifosfoglicerato, perdón, que sería este que está acá, una enzima, ¿sí? Y además tenemos, bueno, el reductor que es 2 moléculas de ADP, la que está acá. Ingresa como 2 moléculas de ADP y termina generando 2 moléculas de ATP, ¿sí? Hito metabólico, el sustrato cede su grupo fosfato al ADP y se transforma en 2 de ATP. Entonces acá, por ejemplo, en este pasaje, nosotros ya tenemos eh, una creación de ATP directamente, sin ir a cadena respiratoria, ¿sí? Ahí ya vamos a tener ATP generado, sin tener que ir a recurrir a la cadena respiratoria con el NAD y demás. Como dato, la glucólisis acaba de recuperar el ATP invertido en la primera etapa. O sea, acá nosotros en la primera parte habíamos utilizado 2 moléculas de ATP, ¿sí? ¿Se acuerdan que a la primera fosforilación, en la segunda fosforilación, habíamos utilizado 2 moléculas de ATP? Acá ya las recuperamos, ¿sí? Y esto quiere decir que estas 2 moléculas de ATP, supongamos, que nos pueden llegar a servir para comenzar otra vez la fosforilación de una nueva glucosa y demás. Es como un ciclo, ¿sí? Yo gasté 2 de ATP y lo volví a recuperar, ¿sí? Vamos bien hasta ahí entonces. Espérenme un cachito que quiero ver algo. Hasta acá vamos bien, no hay ninguna complicación, no hay nada raro, nada que se les complique. Nada de otro mundo. No tengan vergüenza a la hora de decir no, no entendí, ¿sí? Porque, bueno, acá estamos para que aprendan, ¿sí? Bien, ahora vamos por la etapa, ¿sí? De ganancia energética, que es la octava reacción. Tenemos el 3-fosfoglicerato y se terminan transformando en 2-fosfoglicerato. Acá hay una mutasa y ¿qué es lo que vamos a necesitar? El sustrato. El sustrato, recuerde que siempre es el metabolito con el que iniciamos algo. Y la enzima, fosfoglicerato mutasa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Cambiar el fosfato que estaba en el grupo 1, ¿sí? No en el grupo 1, sino en el carbono 1, y lo termina pasando para el carbono 2. Hay una mutación, no es una isomeración, ojo ahí. Alerta de examen,
es un mecanismo de isomeración simple. El grupo fosfato se mueve estratégicamente del carbono al carbono 3 al carbono 2 para crear inestabilidad estructural. Bien, ahora tenemos el 2-fosfoglicerato, ¿sí? Una enolasa es una enzima que ayuda a deshidratar, ¿sí? Es decir, que acá perdemos una molécula de agua y lo terminamos transformando en el fosfoenol piruvato, ¿sí? Esta acá, por ejemplo, esta reacción no es una isomeración que se produce con una isomerasa, ¿sí? En esta etapa, sino que ocurre una mutación, ¿sí? Por eso es mutasa y no es una isomerasa. El concepto de isomeración simple por eso lo aclara, ¿sí? Porque el grupo funcional fosfato se cambió del carbono 1 al carbono 2. Y acá puse, no sé por qué dice carbono 3, estratégicamente del carbono 3 al carbono 2. Ah, bien. ¿Por qué dice carbono 3? En realidad es el carbono 1, ¿sí? Esto después voy a corregir. Del carbono 1 sería acá, ¿sí? Acá tenemos el 1, el 2 y el 3. Es decir, que pasa del 1 al 3. ¿Por qué no el 3 y por qué sí el 1 y demás? Porque acá hay una jerarquía de grupos funcionales. Fíjense que tenemos el carboxilo, tenemos un oxidrilo y tenemos un grupo fosfato, ¿sí? Entonces, ¿quién va a tener más importancia que quién? Entonces, este fosfato es mucho más importante que el carboxilo, ¿sí? Por eso termina quedando como en el carbono 2, ¿sí? Eso también presta atención, que siempre hay grupos funcionales en donde uno es más importante o tiene más responsabilidad que otro, ¿sí? Bien, hasta acá tenemos una deshidratación, una enolasa, ¿sí? Nos termina dando el fosfoenol piruvato o PEP, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar? El 2-fosfoglicerato y la enzima, ¿sí? Alerta de examen, se elimina una molécula de agua, es decir, que ocurre una deshidratación. El resultado, se forma un doble enlace creando el fosfoenol piruvato, un compuesto altamente inestable, ¿sí? Con gran facilidad para liberar el grupo fosfato. Termina liberando el grupo fosfato de manera de ATP y nos quedaría nuevamente 2 moléculas de piruvato, ¿sí? El piruvato es un metabolito muy importante porque es un metabolito que va a múltiples vías, no necesariamente va a Krebs. Depende de lo que necesita el organismo, podría formar alguna otra sustancia. O metabolito más que nada. Espérenme que voy a leer unos mensajes. Listo. Bien, fíjense que el piruvato tiene un grupo carboxilo o carbonilo, tiene un grupo cetona y después tenemos un CH3, ¿sí? Este coso que está acá, ¿sí? Una pregunta, por ejemplo, que yo le haría es: ¿por qué tiene este grupo? En química biológica, fíjense que todo lo que termina en ato, ¿sí? Es como de sales, como de carbonato de calcio, por ejemplo. El ato es nombre de sales. Entonces, ¿esto es una sal? No, no es una sal. Pero ¿qué pasa? En el medio acuoso, ¿sí? Acá hay un protón, ¿sí? Esto estaría así. Entonces, acá este menos con este más se terminan uniendo y nos terminaría quedando, por ejemplo, el COOH que en algún momento habrán visto. Pero como es un medio acuoso, ¿sí? Siempre termina quedando de manera separada. Queda de esta manera, ¿sí? Como queda de manera separada, ¿sí? Todos los ácidos en química biológica se terminan transformando como en sales. En este caso quedaría como piruvato, y si estarían en una clase de biología, por ejemplo, sería ácido pirúvico, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? El sustrato, el fosfonolpiruvato o PEP.
una enzima, piruvato quinasa, ¿sí? Ya cuando dice quinasa quiere decir que algunas cosas con fósforo va a haber en el medio, ¿sí? Entonces acá vamos a necesitar, como son dos moléculas de fósforo piruvato, vamos a necesitar 2 de ADP más 2 de fósforo inorgánico, ¿sí? Si acá sería una sola molécula, obviamente que acá hay un 1 también, entonces sería una molécula de ADP y una molécula de fósforo inorgánico. Y como resultado nos quedaría un ATP. En este caso, como son dos, siempre se termina duplicando. 2 de ATP, 2 de ADP, perdón, 2 de fósforo inorgánico y 2 de ATP. Como resultado nos quedaría 2 piruvato o ácido pirúvico, en el caso de que lo lean de otro lado y digan, bueno, pero el ácido pirúvico es lo mismo que por ejemplo, no sé, que el ATP, que el ácido pirúvico es lo mismo que el piruvato, es lo mismo, ¿sí? En solución acuosa siempre queda como piruvato. Alerta de examen, hito metabólico, el PEP libera su grupo fosfato al ADP, se forman dos moléculas ATP y acá tenemos una ganancia neta nuevamente. Producto final, nos quedan dos moléculas de piruvato y la reacción es irreversible, ¿sí? Hasta acá termina las dos partes de glucólisis. Entonces, ¿cuál es el producto final de la glucólisis? Pregunta de examen. ¿Cuál es el producto final de la glucólisis? ¿Sí? El producto final de la glucólisis son, ojo, porque una cosa de las dos etapas junta o el producto final de, de toda la glucólisis completa, ¿sí? En una primera etapa nosotros teníamos el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Y en otra etapa nosotros teníamos, que es esta, dos moléculas de piruvato más dos moléculas de ATP como productos, ¿sí? Entonces, de la primera etapa, nosotros, ¿cuál es el producto final de la primera etapa? Dos, dos moléculas de 3-fosfoglicerato, ¿sí? O de fosfogliceraldehído. Y de la segunda etapa nos quedarían dos piruvatos más dos moléculas de ATP. Destino metabólico. ¿Qué pasa después de que tenemos el piruvato? O sea, ¿qué es lo que sucede con eso? Entonces tenemos destino del piruvato, sigue otra ruta metabólica, ¿sí? Se transforma en un compuesto llamado acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs para generar energía masiva. Ese es uno de las cosas que puede generar el piruvato. Después podemos tener otra cosa. Esto acá, presten atención y tomen apunte que esto que está acá escrito solamente ocurre cuando estamos en un medio aeróbico. ¿Qué quiere decir medio aeróbico? Que nosotros tenemos energía, oxígeno, perdón. Si nosotros tenemos ausencia de energía, lo que va a ocurrir es que esa vía, ¿sí?, se termina llamando una vía anaeróbica, y este piruvato, ¿sí?, terminaría pasándose, se transforma en ácido láctico o lactato, ¿sí?, que después posteriormente iría al ciclo de Cori para volver a formar glucosa, ¿sí? Acá nosotros asumimos que estamos en presencia de oxígeno, entonces podemos asumir que el piruvato entra a Krebs. Pero si no hay oxígeno, el piruvato se transforma en lactato y ese lactato termina yendo al ciclo de Cori, ¿sí? ¿Cuál va a ser el destino después en presencia de oxígeno? Con el piruvato se transforma en acetil-CoA que ingresa a Krebs y como consecuencia vamos a tener NADH que a su vez nos terminaría generando ATP en cadena respiratoria. Entonces un resumen, ¿sí?, de la glucólisis es la primera reacción. Tenemos una enzima que es clave, que se llama exoquinasa, tipo de reacción, una fosforilación. En condiciones termodinámicas, ¿sí?, es una reacción irreversible. ¿Qué quiere decir que sea irreversible? Que no puede volver hacia atrás.
O sea, yo una vez que tengo la glucosa 6-fosfato no puedo volver a glucosa inicial, ¿sí? O sea, sí o sí tiene que seguir todo el ciclo. El balance de ATP y NADH, obviamente que se va a utilizar un ATP. Después tenemos en una tercera reacción, la enzima clave va a ser la fosfofructoquinasa. Esto es una fosforilación. Y acá es donde dice que marca el ritmo. Entonces, pregunta de examen. Chicos, ¿me pueden decir cuál es la enzima que marca el ritmo de la glucólisis? Todas las enzimas, por supuesto, que son importantes. No es que una que una enzima es menos importante que la otra, porque por algo existen y por algo cada una está ubicada de una manera estratégica. Pero cuando hay una enzima de gran importancia como es la fosfofructoquinasa, ¿sí? Que es la que marca el ritmo de la glucólisis, es una de las enzimas importantes, ¿sí? Una de las enzimas muy importantes. Entonces, ¿quién es la enzima encargada del ritmo de la glucólisis? ¿Qué quiere decir que se acelere o no se acelere? ¿O que sea una glucólisis normal, por ejemplo? Es la fosfofructoquinasa, ¿sí? Y utiliza ATP. Después tenemos una aldolasa. Lo que ocurre acá, bueno, acá dice excisión, acá hay lo que hay una lisis, una ruptura de esa fosfofructoquinasa, de esa fructosa, que termina partiendo la molécula en dos metabolitos de 3 carbonos cada uno. Acá no tenemos utilidad de ATP. Tenemos otra de las enzimas, la glucosa 3-fosfato de hidrogenasa. Acá ocurre una oxidación. Como consecuencia, también hay una reducción, ¿sí? Esta reacción es reversible, bueno, la que estaba acá también. Y obtenemos dos moléculas de NADH. Este NADH es el que termina generando energía en cadena respiratoria. La fosfoglicerato-quinasa es un tipo de enzima que se llama de fosforilación. Es una reacción reversible y nos termina dando dos moléculas de ATP. La piruvatoquinasa también es del tipo de fosforilación. Es una reacción irreversible y por supuesto que nos termina generando dos moléculas de ATP. Este cuadrito está bueno, ¿sí? Porque es como resumido todo lo que va a necesitar. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar? Obviamente la parte de las enzimas. Acá, bueno, no estarían los productos, ¿no? Va el sustrato, pero sí tendríamos las enzimas. Ustedes acá podrían agregar, por ejemplo, cuáles son los sustratos. Tenemos el tipo de reacción que lleva. Termodinámicamente hablando, si las reacciones son irreversibles o son reversibles. Y además tenemos el balance energético, o sea, si van a utilizar ATP o lo van a generar, ¿sí? Entonces este cuadrito está muy bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que quieran aclarar antes de entrar a la segunda parte, que es respiración celular? ¿Algo que quieran preguntar extra? Bien, vamos a seguir con la parte de respiración celular, que es el último bloque de lo que tenemos que mirar hoy. Voy a cerrar esto, acá lo voy a agrandar. Ahí estamos. Entonces tenemos respiración celular. De acá. Bien. ¿Qué es lo que incluye la respiración celular? Nosotros en la parte de respiración celular es la continuidad de la glucólisis. Yo se lo doy separado porque su docente lo dio separado, pero en realidad es todo en un conjunto. Glucólisis y respiración celular. Todo en un mismo bloque sin
sin de darlo por separado, ¿sí? Yo se lo doy separado obviamente porque así es como su docente se lo termina dando. Respiración celular, definición clave, es la principal vía de utilización de la glucosa en todos los tejidos. Actúa como el bloque funcional del metabolismo energético, ¿sí? Por eso justamente es la continuidad de la glucólisis. ¿Qué les iba a decir? Ese es el objetivo de la glucólisis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la glucólisis? A partir de una molécula de glucosa, tener el piruvato, o sea, las dos moléculas de piruvato, y que éstas después se descarboxilen para entrar al ciclo de Krebs como acetil-CoA, ¿sí? Ahora una pregunta de examen, por ejemplo. Bueno, todavía no están con beta oxidación y demás, pero seguramente en un examen final, el día de mañana o más adelante, pueda llegar a una pregunta de, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la obtención de energía de la beta oxidación y de la glucólisis? ¿Cuál es la principal diferencia? Lo que ocurre es que la glucólisis, como ustedes ya vieron, me da energía inmediata, ya, de ahora. No necesito hacer un montón de pasos, o sea, de pasos extras. O sea, es como muy directo. Fosforila, fosforila, hay una isomeración y demás, tenemos el gliceraldehído, obtenemos después ATP, ATP, NADH y demás, entonces empezamos a tener energía rápida. A comparación de otro tipo de catabolismo como el de los lípidos, eh, lo que ocurre es que los lípidos son un poco más complejos a la hora de romper y cuesta mucho. Y, por ejemplo, la obtención de energía de las proteínas, por ejemplo, en las proteínas, es como el último paso de obtención de energía. Para obtener energía de las proteínas, uno ya tiene que estar en estado de nutrición, ¿sí? Y no es que es mucho más complicado, pero el organismo lo que tiene que hacer es romper estructuras sólidas, ¿sí? O desarmar algún tipo de proteínas funcionales para terminar liberando energía. Entonces, ¿cuál es la fuente de energía rápida de la célula? La glucosa, mediante la glucólisis y posterior al ciclo de Krebs, ¿sí? Bien, una vez estando acá, ¿sí? ¿Dónde se lleva a cabo, o sea, en qué tipo de tejido se lleva a cabo la glucólisis? ¿Sí? Especialización tisular de la glucólisis. Músculo esquelético, ¿sí? El músculo esquelético obviamente que es el músculo que uno tiene en el bíceps, en el tríceps, cuádriceps y demás. Obtención de ATP durante ejercicio intenso. Características clave, vía puramente aeróbica bajo estrés. Ojo acá que acá nombra lo que yo ya venía diciendo, ¿sí? En el tejido adiposo, ¿sí? Proveer de dihidroxiacetona fosfato, esencial para la síntesis de triglicéridos. ¿Se acuerdan que cuando la fructosa 1.6 se termina separando en el gliceraldehído 3-fosfato y después teníamos la dihidroxiacetona? Bueno, esa dihidroxiacetona es la que termina generando o dando origen a la síntesis de triglicéridos, ¿sí? Ahí es donde yo le digo, obviamente, que dependiendo del requerimiento de lo que requiera la célula, va a utilizar para una cosa o para otra. Ahí es cuando uno, por ejemplo, tiene los niveles muy altos de glucosa y estando en reposo, entonces no hace falta que arranque glucólisis y que haga todo el ciclo de Krebs a demanda, porque no estás haciendo nada. Entonces, ¿qué pasa? Esa reacción se va a volcar a la síntesis de hidroxiacetona, fosfato, y como consecuencia es donde se forman los triglicéridos que después se terminan depositando en el tejido adiposo, ¿sí? En el glóbulo rojo, por ejemplo, la supervivencia y obtención de energía carecen de mitocondrias. Obviamente, ya a esta altura tienen que saber cómo es la composición de un glóbulo rojo y que en el glóbulo rojo, por ejemplo, esa parte no se da porque no hay organelas. Carece de mitocondria y depende totalmente de esta vía. Como un glóbulo rojo es una célula sin núcleo y sin ningún tipo de organela, las
La glucólisis es la fuente de vida de los glóbulos rojos. Y de acá, ¿sí? Ojo acá, que es muy importante que lo sepan, de por qué no se puede dejar un tubo de sangre sin procesar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la glucólisis es la fuente principal de obtención de energía de los glóbulos rojos. Si ustedes tienen una muestra de sangre en donde el plasma está en contacto con el paquete globular, los glóbulos rojos captan esa glucosa y ahí se produce toda la glucólisis, ¿sí? Para que ese glóbulo rojo viva. Entonces, si ustedes dejan un tubo, por ejemplo, que sacaron a las 8 de la mañana y lo van a procesar a las 2 de la tarde, la glucosa va a comenzar a bajar los niveles porque se lo está morfando todo el glóbulo rojo. De ahí a la utilidad del tubo amarillo, por ejemplo, que es el que nos termina separando el paquete globular del plasma y como consecuencia no hay un consumo de glucosa, ¿sí? Obviamente que tiene que estar bien centrifugado, etc. Pero en donde tengan conexión los glóbulos rojos y el paquete globular, el glóbulo rojo se termina consumiendo parte de esa glucosa que está en el medio. Esto lo voy a checar un poquito. Acá tenemos la parte de fermentación láctica, que es la que le venía comentando. ¿Qué pasaba si ¿qué pasaba si el piruvato, ¿sí? Estaba en condiciones anaeróbicas? ¿Qué quiere decir anaeróbica? Que no hay oxígeno. Entonces el piruvato se termina formando en lactato. Y este lactato tiene que ir al ciclo de Cori para que se forme nuevamente glucosa, ¿sí? Ese es el objetivo del ciclo de Cori, tener esa sustancia, ¿sí? Que es tóxica, el lactato, el ácido láctico. Una vez que se produce ese ácido láctico, entonces tiene que ir sí o sí ser transportado para formar glucosa nuevamente. Bien, acá tenemos vía activada en ausencia de oxígeno, ¿sí? Permite la continuidad de metabólica temporal. Entonces tenemos el verdadero propósito o dato del examen: glucólisis, tenemos glucosa, en la glucólisis se obtiene el piruvato. Si en el paso de piruvato no tenemos oxígeno, vamos a formar lactato, ¿sí? Ese lactato es transportado al ciclo de Cori. En el ciclo de Cori no es que el lactato es transportado, sino que se transporta mediante el ciclo de Cori y mediante reacciones termina formando glucosa nuevamente. Y esta es la glucosa que entra a glucólisis o termina generando glucógeno, ¿sí? Bien, acá tenemos el ciclo de Cori, que es justamente lo que le estaba diciendo. Tenemos la glucosa. Acá, bueno, acá aclara que es de glucógeno. En este caso no nos importaba el origen de la glucosa, ¿sí? Tenemos la glucosa, se genera lactato. ¿Por qué se genera lactato o ácido láctico? Por ausencia de oxígeno, por ejemplo, en ejercicio intenso. Alguien en algún momento habrá corrido, o habrá hecho pesas, o habrá hecho CrossFit o algo por estilo, y después cuando están en la casa que se relajan, ¡pum!, se terminan acalambrando todo. Eso es porque se genera ácido láctico intramuscular, obviamente. Hay un descenso del pH, ¿sí? Que favorece obviamente la ausencia de oxígeno y la acidez del pH de sanguíneo. Se genera lactato y ese es el que le da calambre a uno, ¿sí? Entonces, como es algo tóxico, lo que sucede es que esto pasa a la sangre, es transportada a la parte del hígado, ¿sí? Y ocurre nuevamente la gluconeogénesis y posterior que se empieza a almacenar. O se almacena en hígado o va al almacenamiento de glucógeno intramuscular. Cuando el músculo requiere nuevamente la glucosa para obtener energía, tenemos glucosa nuevamente, ¿sí? Se hidroliza el glucógeno, glucogenolisis, tenemos glucosa y demás. Obviamente que no tiene sentido que vos rompas moléculas de glucógeno que se terminen transformando en lactato
y que se produzca otra vez todo el ciclo. La idea es que esto del lactato formado es que uno se lo quite encima. Entonces entra todo el ciclo de Cori para hacer una gluconeogénesis que se acomode o que se almacene el glucógeno tanto en la parte hepática como en la muscular, ¿sí? Ese es el objetivo del ciclo de Cori. Sacarse de encima este lactato para formar glucógeno a nivel hepático o muscular. Después, obviamente, si necesita sangre del músculo, glucosa del músculo para recuperar ese tejido, ¿sí? Después de un ejercicio intenso, lo que ocurre es que se termina hidrolizando la glucólisis, el glucógeno, termina generando glucosa y ahí es donde empieza la glucólisis nuevamente. Bueno, acá tenemos todo lo que ya dije anteriormente. El papel de la mitocondria, ¿sí? El papel fundamental de la mitocondria. Nosotros podemos tener todas esas cosas ahí bien organizadas, pero si no tenemos una mitocondria funcional, no tiene sentido, ¿sí? Tenemos la doble capa en la mitocondria y en esta parte en donde ocurre la cadena respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de la mitocondria? Porque es importante. En este paso ocurre la descarboxilación oxidativa del piruvato, ¿sí? Y nos termina dando la acetilcoenzima A o acetil-CoA. Acá en este pasaje nosotros ya tenemos una generación de energía en forma de NADH, ¿sí? Y este es el que ingresa a Krebs. Por eso este metabolito es importante porque se le dice el metabolito de la encrucijada. O sea, este puede ir para todos lados. Este metabolito puede ir a todos lados. Entonces, esto ocurre dentro de la mitocondria, es decir que el piruvato ingresa acá, se descarboxila, terminando el acetil-CoA, y ahí comienza el ciclo de Krebs. Ingresa acá, al ciclo de Krebs, tenemos el citrato, ¿sí? Acá obviamente tenemos un consumo energético para pasar a isocitrato. Acá tenemos un desprendimiento de dióxido de carbono. El isocitrato pasa a alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y acá tenemos una obtención de energía. Del alfa-cetoglutarato obtenemos el succinil-CoA, ¿sí? De succinil-CoA a succinato nosotros tenemos la generación de una molécula de ATP. De succinato a fumarato, otra generación de ATP. De fumarato a malato tenemos desprendimiento de dióxido de carbono. De fumarato a malato nos queda obviamente el malato. Y acá tenemos otra obtención de energía. Nos queda el oxalacetato y otra vez se combina con otra molécula acetil-CoA y comienza el ciclo. Este es todo el ciclo de Krebs, ¿sí? Es un ciclo de óxido-reducción. ¿Cómo me doy cuenta que de óxido-reducción? Porque tenemos NADH y FAD por todos lados, ¿sí? Tenemos NADH, NAD, ATP obviamente en este caso. Y recuerden que acá, que esto viene de 2, porque venía de 2 piruvato, ¿sí? ¿Qué quiere decir que acá tenemos por ejemplo algo fundamental, no sé si lo habrá hecho su docente, de naturaleza anfibólica, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea de naturaleza anfibólica? Que es un ciclo en donde ocurre catabolismo y anabolismo al mismo tiempo, ¿sí? O sea, se destruye y se generan cosas al mismo tiempo. Eso hace que sea una vía anfibólica. Acá, antes de entrar a todas estas reacciones, esto es lo que es cadena respiratoria. Esto está al nivel de la membrana de la mitocondria, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con esos NAD que veníamos viendo por ahí en el medio del camino? Nosotros teníamos NADH, ¿sí? El protón, o sea, el hidrógeno que nosotros tenemos acá, lo termina cediendo, pasa por los citocromo Q, citocromo C, y acá es donde empieza a desprender las moléculas de ATP, ¿sí? Así que pasan todos los protones, como los que están acá, todos los hidrógenos, a su vez
para mantener el equilibrio dentro y fuera de la célula, los protones pasan y cuando pasan unen el ADP más el fósforo inorgánico generando el ATP. Fíjense que es una maquinaria muy organizada, ¿sí? Los transportadores de electrones, de protones, por ejemplo el NAD o el FAD que tenemos acá, lo que hacen es depositar los protones o los hidrógenos, como lo quieran llamar, en el espacio de la intermembrana y se genera un potencial eléctrico, ¿sí? ¿Y qué pasa con esos protones? Después terminan pasando por el ATP sintasa y ahí es donde une el ADP o AMP, dependiendo de lo que haya, termina uniendo las moléculas de fósforo inorgánico con el ADP o el AMP y nos termina dando el ATP, ¿sí? Ese es el objetivo de todo el ciclo, ¿sí? Es como la parte final de la película. Entonces, haciendo un resumen más o menos así medio maquiavélico de todo, nosotros teníamos una molécula de glucosa, esa molécula de glucosa se termina rompiendo, ¿sí? Se termina fosforilando al inicio, después obtenemos ATP, que el ATP nos sirve para sintetizar un montón de cosas y obviamente para obtener energía, que es el ATP, y después tenemos cosas raras como el NADH, el FADH o GTP, ¿sí? El GTP, imagínense que es como una molécula ATP. Entonces, estos que están acá se dicen transportadores de protones o de hidrógeno, que ¿qué es lo que hace? Se unen a esa molécula los protones y los terminan llevando a la cadena respiratoria. Los terminan liberando, ¿sí?, en el espacio intermembrana para que después vuelvan a salir, pero ¿cómo van a salir? En forma de ATP. Ese es el objetivo de la cadena respiratoria. Y hasta acá terminaría lo que sería cadena respiratoria. Acá tenía un dibujito, ¿sí?, que todo lo que ocurre acá en el citosol, ¿sí?, el ingreso de la glucosa, se termina formando el piruvato durante la glucólisis. El piruvato termina ingresando a la mitocondria, que sería esta organela que está acá, termina ingresando a la mitocondria en forma de acetil-CoA, comienza el ciclo de Krebs, ¿sí? Perdón, ¿por qué H+? ¿Por qué es H+? Porque la molécula, ¿sí?, es... a ver si puedo escribir acá. La molécula en realidad es H2, ¿sí? Pero esto H2, o sea, este hidrógeno, es una molécula que ya está inerte, ¿sí? Como estas reacciones son todas reacciones bioquímicas y demás, sí o sí nosotros necesitamos la parte activa, es decir, que esta molécula se tiene que separar en hidrógenos, ¿sí? Y estos protones que nosotros vamos a tener acá es lo que necesitan ser transportados para obtener energía. Por eso es H+, ¿sí? Si sería H2, por ejemplo, no tendría sentido ninguno de los ciclos ni nada por el estilo. Sí o sí son protones. ¿Y esos protones de dónde vienen? Bueno, esos protones vienen de las reacciones químicas, ¿sí?, que ya vimos, o de disociaciones, por ejemplo, del CoOH. ¿Se acuerdan que yo puse algo así? Bueno, esos protones, estos que están acá, terminan siendo transportados por el NADH o por el FADH, que son los que terminan llevando el hidrógeno a la cadena respiratoria, ¿sí? Por eso siempre son H+, ¿sí? H+ quiere decir que es una molécula activa. Si sería H2, esto no nos sirve como fuente energética, ¿sí? Por eso lo que tiene la célula, que es una maquinaria muy perfecta, ¿sí? Porque si el objetivo sería solamente formar H2 para que la molécula sea inerte, entonces no tendría sentido todo el ciclo de Krebs, ¿sí? La energía neta sería del ATP que uno fue formando durante la glucólisis o parte del ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces sí o sí la molécula capta estos protones que están dando vuelta para que sean transportados a la cadena respiratoria.
Bien, y en esta parte, ¿sí? Obtenemos el NAD, el FAD. Buenísimo, Mónica. Sí, en realidad es medio complicado, o sea, no es tan exacta esa explicación que te di. Lo que pasa es que ocurre todo un montón de reacciones a nivel molecular de por qué es el hidrógeno más y no otras sustancias, ¿sí? Es una explicación más intermolecular lo que ocurre. Lo que, bueno, nos queda como productos, NADH, FADH, esto van a los citocromos, ¿sí? Que están acá, y nos termina dando nuevamente el ATP, que después eso le sirve a la célula para vivir o para hacer algún tipo de reacción. Y ahí se termina todo lo que es ciclo de Krebs, glucólisis y todo lo que es respiración celular. ¿Es difícil? No, no es difícil, es fácil, ¿sí? Obviamente que ustedes tienen que mirar todo o leer todo en función a... me queda que el NAD lleva ese protón. Exactamente, el NAD lleva ese protón y el FAD también lo lleva, ¿sí? Son dos transportadores, el FAD y el NAD. Esos son los transportadores de protones. ¿Y para qué te sirve tener esos protones? Para que vaya a cadena respiratoria y nos termine dando energía, ¿sí? Entrega ese protón y como consecuencia cuando el protón quiere salir se genera el ATP, ¿sí? Además de tener ATP, recuerden que había otros productos que quedaban en el medio, como el agua y el dióxido de carbono. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es el resultado final del ciclo de Krebs? ¿Sí? Sería ATP, que es la energía, el dióxido de carbono y el agua. ¿Cuál es el producto final de la segunda etapa de la glucólisis? El piruvato. ¿Cuáles son los productos finales de la primera etapa de la glucólisis? El gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Y su isómero. Pero en realidad el ciclo en lo que es glucólisis es la obtención del gliceraldehído 3-fosfato. Después el otro que quedó ahí, que era la hidroxiacetona y demás, era como consecuencia, porque después se termina isomerando y termina dando el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Entonces el producto final de la primera etapa, de la glucólisis de la primera etapa, gliceraldehído 3-fosfato. De la segunda etapa, el piruvato, ¿sí? ¿Cómo se inicia el ciclo de Krebs? Con el acetil-CoA, ¿sí? ¿Cuál es el producto final del ciclo de Krebs? ATP, dióxido de carbono y agua, ¿sí? ¿Cuál es la enzima que regula la velocidad o el paso de la glucólisis? La fosfofructoquinasa, ¿sí? Entonces todas esas cositas que ustedes ven que por ahí parecen medio insignificantes son las que son el punto clave para todo, ¿sí? Después hay bueno, después voy a mostrar, bueno, yo subí anoche no es una diapositiva, sino es como un resumen de todo esto, que está bien explicado también. Tanto estos dos cuadernillos, ¿sí? Son ebook, le digo yo, porque son como una síntesis. También están a la venta, no son caros, no estoy vendiendo a 2.500 pesos, y los resúmenes también. Y acá, bueno, completaríamos ya toda la etapa, ¿sí? De lo que era eh, glucólisis y cadena respiratoria. Ya vimos también casi todas las etapas. Le vimos las enzimas, el funcionamiento de las enzimas, las reacciones químicas que ocurren o reacciones bioquímicas, como le quieran llamar. Lo único que queda es que ustedes resuelvan los modelos de examen o que resuelvan cuestionarios, ¿sí? Y que de ahí traigan dudas la clase siguiente y cerremos los detalles que quedan, ¿sí? Acá fíjense que están marcados, por ejemplo, los resultados,
que se obtiene el dióxido de carbono. Bueno, el agua quedaba por ahí en la primera etapa de la descarboxilación y después por ahí había otra parte donde se perdía el agua. Entonces tenemos el dióxido de carbono, energía mediante estos transportadores y después moléculas de agua. Ese sería el producto final del ciclo de Krebs. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran consultar? Ya les digo, no es difícil, es muy fácil, ¿sí? Las preguntas que le hace la docente son preguntas como de cadena para que ustedes vayan respondiendo una pregunta y después entren en la otra y así. Eso es para que no se vayan perdiendo. Algo que quieran preguntar. Hormonas. Creo que todavía no vieron hormonas. De hecho, no sé si es que ven hormonas, pero si lo llegan a ver, bueno, preparado material. Ahora, yo preparé todos estos materiales para que puedan rendir el examen. Ya estoy grabando el video de aterosclerosis y de diabetes. ¿Sí? Ese es para vos, Mónica, que va a estar en la web. Lo voy a hacer resumido, o sea, en varios videitos de 20 minutos, 10 minutos, para que los pueda ver tranqui y no de 1 hora o de 2 horas, porque por ahí mirás los primeros bloques y te quieres pegar un tiro. Así que bueno, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, ¿sí? Traten de resolver los modelos de examen, los cuestionarios. No duerman con eso porque son muy importantes. Y cualquier cosa, si van teniendo duda y demás, lo vamos resolviendo en la semana, ¿sí? Sé que deben estar con un montón de materias, no solamente con esto, pero bueno, cualquier consulta, ya saben, nos encontramos acá jueves y viernes, o si requieren una clase extra, podemos organizar una clase extra en el medio de la semana, ¿sí? Así que bueno, chicos, lo dejo descansar, prepárense unas pizzas que después empieza el partido. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Mónica. Nos encontramos entonces el jueves, ¿sí? Para resolver dudas que tengan o consultas de la resolución del cuestionario. Y si no, bueno, si no tienen duda o consulta, resolvemos el cuestionario que tienen por ahí de química biológica para que vayan comparando las respuestas si quieren. Buen fin de parte. Muchas gracias, Mónica. Cuídate, se cuidan y cualquier cosa sabe que estoy por acá o en el WhatsApp. ¿Sí? Los dejo descansar. Que tengan buenas noches.